Buenas tardes. A nombre de la editorial universitaria Bono, agradecemos la asistencia de todos ustedes y a esta conferencia de la tarde-noche de hoy. Sean todas y todos bienvenidos. En esta oportunidad tendremos la conferencia titulada Etos Cultural Dominicano a cargo del profesor Fernando Valerio Holguín. El profesor Valerio Holguín es docente e investigador en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Su formación académica comenzó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo inicialmente el grado en Letras y Literatura. Posteriormente completó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, donde se formó en Literatura Hispanoamericana y Teoría Literaria. Como investigador ha abordado temas relacionados con la cultura del Caribe y el vínculo entre el cine, la música y la literatura. Adicionalmente, ha desarrollado una sólida producción literaria en poesía y en narrativa, cuenta con novelas como Memorias del Último Cielo y Los Huéspedes del Paraíso, así como 8 títulos en poesía. Con la editorial universitaria Bono ha publicado 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación y hoy lo recibimos para analizar de qué hablamos cuando hablamos del etos cultural dominicano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias a la editorial Bono por invitarme a ofrecer esta conferencia como parte de la promoción de mi libro, 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación. Gracias a ustedes, al público, por asistir a esta conferencia. Menos es más. Yo prefiero la calidad a la cantidad. Y aquí estoy como si fuera predicándole a la congregación, como dicen en Estados Unidos. Por último, gracias al Centro Cultural de España por acogernos en la sede del Colegio de Gorjón. Mi presencia aquí esta noche es muy obvia. Estoy invitado por la editorial Bono, no porque sea amigo de Pablo Mella, a quien tanto estimo, ni a la amabilidad de César, Simón, Jordi, ni porque haya cabildeado este espacio con el director del Centro Cultural de España, a quien no tengo el placer de conocer, o porque sea del PRM, PRD, del PLD, del FUPU o del PRI de Trajano y su hermano. Estoy aquí porque soy un autor Bono. ¿Y qué significa ser un autor Bono o una autora Bono, como Ingrid Luciano? Eso se lo dejo para el final. Estos señalamientos no son gratuitos, se encuentran vinculados, como ustedes comprenderán más adelante, a la construcción de un etos. Pero vayamos por parte. Me interesa ahora hablarles de los prolegómenos de mi investigación acerca de la cultura dominicana. Mi investigación acerca del campo cultural dominicano nace mucho antes, pero se afianza en el año 2000, cuando publiqué Fronteras Primitivas, Identidad Cultural y Limpieza Étnica en la República Dominicana. En el libro Retorno de la Mirada, Primitivismo e Identidad en América Latina, de la editorial de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, pero no fue sino hasta el 2012 cuando acometí mi proyecto sobre los intelectuales y la cultura dominicanos. En ese año presenté la ponencia Clase Política, Compadrazgo y AMPA Cultural en la formación del canon literario dominicano. En el coloquio internacional El canon en la prosa contemporánea del Caribe hispano y del Cono Sur, organizado por la profesora Rita de Messener en la Universidad de Amberes, Bélgica. Mi presentación fue excluida para la publicación de las actas del Congreso. Según la organizadora del evento, un evaluador reportó que mi ensayo era un manifiesto panfletario. Nunca vi el informe del presunto evaluador, que generalmente se les envía a los autores en estos casos. La profesora de Messener, siguiendo las pautas del hipotético evaluador, decidió no incluir el artículo en las actas. Ese mismo año, la revista Transmodernidad, revista de producción cultural periférica del mundo luso-hispano de la Universidad de California, evaluó y publicó el artículo sin modificaciones, tal y como se lo había enviado.
En los reportes que me remitió el editor, los 2 evaluadores anónimos de esta revista se refieren al ensayo en los siguientes términos. 1. El artículo tiene varios méritos: tema original, argumento bien sostenido metodológicamente, conocimientos profundos sobre la situación cultural y literaria de la República Dominicana, acercamiento a la realidad cultural dominicana a partir de los enfoques teóricos bien interrelacionados entre sí, etc. 2. A pesar de varios méritos, la sección de la teoría a la praxis se limita más bien al nivel descriptivo, tal vez debido a la necesidad de referencias a los fenómenos a lo largo del campo cultural de la República Dominicana. Y 3. La organización del artículo está bien estructurada, el planteamiento del problema, la articulación teórica y el análisis de la realidad cultural están desarrollados adecuadamente. Fin de la cita. Entre la exclusión del artículo por parte de la compiladora de las actas del Congreso y la aceptación ciega, anónima, por parte de una revista académica por pares, hay una gran y extraordinaria diferencia. En el primer caso, el rechazo se debió a razones políticas, ya que la compiladora tiene fuertes vínculos con intelectuales dominicanos, de los cuales me imagino no soy de su devoción. En el segundo, se evaluó el contenido del ensayo, no al autor de este. Así, el etos no solo es creado por el autor, sino también por la imagen que los demás crean acerca del intelectual. La disertación de esta noche es una reescritura del rechazo y posterior aceptación del ensayo Clase Política, Compadrazgo y Hampa Cultural, en el que reflexiono con Aristóteles, Alain Badiou, Pierre Bourdieu y Antonio Gramsci, entre otros, acerca de los conceptos de etos, campos sociales, político, intelectual, cultural, capital cultural y simbólico. Esto me lleva a plantearme las siguientes preguntas. ¿Qué es el etos cultural? ¿Se puede construir un etos colectivo? ¿Cómo se relaciona el etos con los campos culturales, políticos y económicos? ¿Cómo influye el campo político en el cultural? Y finalmente, ¿cómo se construye el canon en la articulación entre el etos y los campos sociales? La palabra etos, de origen griego, significa costumbre y conducta. Conducta, carácter, personalidad. De ahí que los términos ética y etología estén ligados etimológicamente. En su retórica, Aristóteles propone 3 pruebas del poder de persuasión: etos, patos y logos. De las 3 me interesa la primera. Entiendo por etos, más cercano al concepto de carácter señalado por Aristóteles, la imagen que el sujeto construye de sí mismo y que a la vez los otros construyen acerca de ese sujeto. Los agentes del campo cultural, en su lucha por acumular capital simbólico, no solo se construyen una imagen engrandecida de sí mismos, sino que también otros agentes, que podríamos llamar aliados, coadyuvan a la construcción de esa imagen. De esa manera, los agentes del campo cultural se construyen entre ellos mismos un etos colectivo, intercambiándose entre sí la misma imagen en un juego de espejos. Esto se verá luego detalladamente. Para María Cristina Martínez, el logos, cito, no es solo razón. El logos es el enunciado mismo donde se construye de manera integral o preferencial la imagen del sujeto, el etos, en términos de valores, etos, emociones, patos y razones, ratio. Fin de la cita. Obviamente, Martínez se refiere a un etos discursivo, ya que el etos cultural se construye no solo a partir de las prácticas discursivas del sujeto en un determinado campo social, sino también como etos extrínseco construido por argumentos basados en datos del entorno externo al discurso, como, por ejemplo, datos de testigos, chismes, comentarios epidípticos, premios literarios, condecoraciones, homenajes, doctorados honoris causa, viajes costeados por el Estado a cónclaves internacionales y, lo más importante, la conversión del capital político en capital cultural y simbólico. En ese sentido, Martínez destaca que, cito,
La persuasión se logra por la manera como discursivamente se predispone al auditorio a través de las pasiones o emociones, el patos. Fin de la cita, vinculando así el etos discursivo y extrínseco al patos. El etos colectivo está vinculado a lo que Bourdieu denomina habitus, ya que, cito, la acción que ejerce un orador sobre su auditorio no es de orden lingüístico, sino social, y su autoridad no depende de la imagen de sí mismo que produce en el discurso, sino de su posición social y sus posibilidades de acceso a la palabra oficial ortodoxa legítima. Fin de la cita. Pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Y para concluir esta sección, deseo enfatizar que la cultura, como intercambio de significados, y la literatura, su expresión privilegiada, no tienen un valor intrínseco. El capital político determina, en última instancia, diría Carlitos Marx, en la República Dominicana, la formación del etos de los agentes involucrados y la formación de valores que determinan los significados culturales y el canon literario. A través de la construcción de un etos político, muchos intelectuales dominicanos utilizan estrategias para acumular un capital cultural y simbólico. En este campo hay quienes tienen mayor capital y otros, con menor capital, buscan obtener mayor capital a través de favores, negociaciones, alianzas, publicaciones. Bourdieu aplica la lógica del capital en los siguientes términos. Aquellos que tienen un gran capital buscarán conservarlo, son más conservadores, o incrementarlo, y los que tienen un capital bajo querrán aumentarlo usando estrategias que pueden ser la adulación, los favores, la crítica apodíctica para vender su silencio, tratando siempre de no ser excluido del campo cultural. Muchas veces el capital financiero o económico y el capital simbólico son las dos caras de la misma moneda, ya que sus valores pueden ser intercambiables. Muchos intelectuales no solo buscan prestigio, sino también prebendas en forma de dinero, pensiones gratuitas, publicaciones, premios, viajes y siempre una foto en primera plana. La vanidad, el individualismo, la rebatiña, la traición, la deslealtad, el provincianismo, la ambición y los procedimientos mafiosos caracterizan las prácticas en el campo cultural dominicano. El propósito de estos intelectuales en el quehacer cultural provinciano consiste en establecer, a través de su hegemonía, con el apoyo del Estado, su propio canon literario. Antonio Gramsci propone el concepto de Kulturkampf, lucha cultural, perdonen mi alemán, para explicar las luchas ideológicas en el campo cultural, en tanto que, en el contexto de una filosofía de la praxis, la cultura es política y la misma está ligada a una hegemonía. En ese sentido, los agentes de la clase política o campo político que ejercen la hegemonía a través del Ministerio de Cultura han creado en la República Dominicana un sistema de inclusión-exclusión. En el campo cultural, aquellos escritores que no comparten la camaradería de grupo o el pensamiento único, es decir, los mismos valores políticos y o estéticos, se encuentran condenados a lo que Michel Morinot denomina la cruauté d'être exclu, la crueldad de ser excluido. Lo contrario, la douceur d'être inclus, la dulzura de ser incluido, expresa el sentido de pertenencia a un grupo de intelectuales cuyas obras conforman la lista oficial de la literatura dominicana. En palabras de Bauman, cito, la crueldad de ser excluido hace dulce la perspectiva de la pertenencia que conlleva a la búsqueda de la confirmación autorizada de la identidad. Fin de la cita. El sentido de pertenencia identitaria promueve un imaginario eufórico en los escritores canónicos que de esta forma se sienten plenamente realizados, aunque su capital intelectual o epistémico sea inorgánico, es decir, que no tienen un aval de una obra importante reconocida internacionalmente.
Había dicho, y reitero, que los agentes del campo político determinan, en última instancia, siempre Marx, la formación del canon literario dominicano, en el que los valores estéticos interesan menos que los valores ideológicos, por lo que la construcción del etos se justifica en relaciones políticas y patriarcales como la amistad o el compadrazgo y el AMPA. Me interesa analizar tanto las instituciones culturales específicas, así como también aludir a los agentes concretos que han intervenido en la formación del canon. Según Dean Kolbas, la palabra canon, del griego kana, vara, junco, canon, barra, regla para medir, designa un conjunto de obras literarias de valor estético y prestigio en un país o región del mundo, en un determinado periodo de tiempo. La palabra también se refiere a los libros sagrados autorizados por la Iglesia Católica, de ahí que la palabra canonización designa el proceso para elevar a una persona a la santidad. Tradicionalmente se han erigido el tiempo y los valores estéticos como los agentes abstractos responsables de fijar universal y perennemente la lista de libros canónicos. También se han señalado las instituciones del campo cultural tales como la universidad, la academia, la crítica literaria y las editoriales como las responsables de decidir cuáles obras se incluyen y cuáles se excluyen en el canon. Sin embargo, algunos críticos olvidan que en el campo cultural el capital acumulado por los agentes proviene del campo político. En relación con esto, Willy Van Peer señala que, cito, seleccionar algo para incluirlo en el canon y excluir otros parecería ser un acto político, en el sentido de la palabra. ¿No está siempre la evaluación relacionada con un fin o propósito, por lo tanto ligada a decisiones políticas? La prueba del tiempo se convierte en última instancia en una prueba del éxito de la clase dominante. Fin de la cita. Es decir, que muchas actividades que se presentan como actividades del campo cultural simple y llanamente son actos políticos. En tanto, la clase política busca canonizar escritores hegemónicos. Añade Van Peer en sus reflexiones que el canon constituye un instrumento para desestabilizar el equilibrio a favor de los intelectuales que están en el poder y reproducir así una desigualdad social. En otras palabras, la lucha por acumular un capital cultural y simbólico implica reducir, anular el capital de otros agentes. Barbara Herrstein Smith, por su parte, coincide con Van Peer al enfatizar el carácter político del canon, cuando afirma, cito, para las instituciones culturales a través de las cuales opera el canon, escuelas, bibliotecas, museos, casas editoras, juntas directivas, comités de premios, censores del Estado, etc., son, por supuesto, todos manejados por personas, quienes, por definición, son aquellas con poder cultural y también, frecuentemente, otras formas de poder. Fin de la cita. Estas personas a las cuales se refiere Herrstein son intelectuales concretos que conforman grupos concretos en determinados campos y, sin embargo, se creen imaginariamente independientes, es decir, que creen que su éxito se debe a un capital simbólico acumulado con méritos propios y a los valores estéticos de su obra. Al respecto, Gramsci ha expresado, cito, estas diversas categorías de intelectuales tradicionales sienten con espíritu de cuerpo su ininterrumpida continuidad histórica y su calificación, y por eso se creen autónomas e independientes del grupo social dominante. Esta autorrepresentación no deja de tener consecuencias en el ámbito ideológico y político, consecuencias de vasto alcance. Toda la filosofía idealista se puede relacionar fácilmente con la posición asumida por el complejo social de los intelectuales y puede definirse como la expresión de la utopía social en cuya virtud los intelectuales se creen independientes, autónomos
investidos de características propias y exclusivas, etc. Fin de la cita. Como se puede observar, Gramsci reafirma la pertenencia de los intelectuales tradicionales al grupo social dominante y, por tanto, a la hegemonía cultural. Intelectuales que, a través de la amistad y el ethos colectivo, l'esprit de corps, tienen propósitos u objetivos comunes en general en el campo cultural. En el campo cultural dominicano, a partir de un ethos político, no solo son canonizados los libros, sino también los autores, incrementando así su capital simbólico. El prestigio social del autor, el ethos, se transfiere metonímicamente a la obra. En otras palabras, el campo estético se confunde con el campo político. En algunos casos, la concepción de la creación se inscribe en la expresión irreductible de la persona del artista o la utopía de un mandarinato intelectual que tiene por principios un aristocratismo de la inteligencia. Desde sus despachos, los mandarines, ¿cuál es el femenino de mandarín? Mandarina, ok. Los mandarines o las mandarinas de la cultura otorgan canonjías, premios y condecoraciones, es decir, incrementan el capital simbólico de sus vasallos. El Estado dominicano de las últimas décadas se ha caracterizado por escándalos de corrupción. Dichos escándalos han consistido sobre todo en el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la relación entre narcotraficantes, militares y funcionarios, ¿no? La corrupción permea los campos político, financiero, cultural y académico. Las declaraciones de Alain Badiou de Un desastre oscuro sobre el fin de la verdad de Estado, acerca del Estado moderno en general, servirían muy acertadamente para describir el Estado dominicano. Cito: «Alguna vez semejante espectáculo, países empeñados en vender al mejor postor la totalidad de su aparato productivo, tumulto en el que se mezclan el AMPA, exnotables o aparatics socialistas, capitalistas extranjeros, pequeños comerciantes de donde sea, para meter mano a todo y a todo sacarle tajada». Fin de la cita. Es para este tipo de Estado para el que trabaja el intelectual mandarín o cortesano, que como voceros repiten los medios de comunicación ideas y clichés con el objetivo de crear un consenso acerca de los temas del momento: la cuestión haitiana, el crecimiento económico, la inmigración, la grandeza de ciertos políticos o escritores, el premio literario de alguna vaca sagrada o la canonización de uno que otro agente del campo cultural. El intelectual mandarín o mandarina o cortesano no está interesado en el conocimiento, ni en la verdad, ni en la simbolización de la sociedad en que vive. Su objetivo consiste en incrementar su capital financiero-cultural. Muchos de los intelectuales guardan silencio, su precio es el silencio, o se convierten en bocinas repetidoras de las opiniones del gobierno, ya que, cito, la opinión pública es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consentimiento y la fuerza. Fin de la cita. Estoy de acuerdo con Gramsci cuando asevera que, cito, cuando el Estado quiere iniciar una acción poco popular, empieza creando la opinión pública adecuada, es decir, organiza y centraliza determinados elementos de la sociedad civil. Fin de la cita. De ahí que la radio, la prensa, el cine, la televisión e Internet puedan crear inmediatamente, antes o después de alguna acción del Estado, sensaciones, emociones y representaciones que manipulen sus ideas con fines de crear un consentimiento entre las clases subalternas. Los mandarines de la cultura, parafraseando a Ernest Curtius, con referencia a Dante, son los que, cito, distribuyen la fama y en verdad la inmortalidad. Fin de la cita. La ansiedad en alemán, insisto con alemán, aunque no sé alemán, Angst vor etwas, miedo a algo, de ser excluido, produce en muchos escritores
el miedo a la muerte literaria, es decir, a la expropiación de su capital simbólico, lo que los hace medrar en silencio a la sombra del poder. No se atreven a criticar, contradecir a los intelectuales en el poder y en ocasiones ni siquiera a participar en una actividad organizada por un escritor sospechoso o caído en desgracia por miedo a la contaminación, como si fuera COVID, por temor a ser excluido del campo cultural, lo cual hace pensar en la paranoia de la vida intelectual durante la era de Trujillo. Por eso, estos escritores subalternos no vacilan en alabar, elogiar e ensalzar las obras de los mandarines de la cultura, escribir reseñas, ensayos, publicar libros de entrevistas prefabricadas, antologías críticas de adulones insomnes, como la obra de un autor específico, creando así un etos cultural colectivo con la esperanza de que se los incluya en este. Como quien va a concluir y concluye, aunque todavía no concluiré, diré que no les voy a leer la extensa sección titulada de la teoría a la praxis, cultura, política y canon literario en la República Dominicana, en la que proporciono nombres con pelos y señas particulares de agentes concretos y específicos que intervienen en los campos políticos y culturales dominicanos. Pero si quieren enterarse, los invito cordialmente a adquirir el libro que está aquí a la venta esta noche. Como quien todavía no ha concluido, diré que el campo cultural, en tanto praxis política, no escapa a la corrupción generalizada que permea la sociedad dominicana. En las últimas décadas se ha formado una hampa cultural que se expresa en el amiguismo, el compadrazgo, el tráfico de influencia, la coerción presente en muchas de las instituciones. En su libro Psicoanálisis de la corrupción, Saúl Peña entiende por corrupción no solo el tráfico de influencia y el engaño con fines de enriquecerse ilícitamente, sino también, cito, la acción de dañar, pervertir, depravar y echar a perder manipulativa y utilitariamente a alguien con propósitos malsanos, alterando y trastocando su identidad, propiciando consciente o inconscientemente la complicidad en el logro de esta finalidad. Fin de la cita. La corrupción que emana del poder constituye a la vez la base del sostenimiento de este. También habría que considerar que la corrupción no solo tiene lugar en la esfera del poder estatal y esferas legales, sino también en un gran abanico de posibilidades en lo institucional y personal, que va desde un simple soborno hasta la manipulación con fines de conseguir riquezas, beneficios personales, no necesariamente económicos, para la persona que comete el acto de corrupción. Asimismo, el chisme, la calumnia, la mentira por parte de los agentes del campo cultural en contra de otros intelectuales tiene como objetivo construir un etos negativo para despojarlo de capital simbólico y anularlo como sujeto. El Ministerio de Cultura ha tenido un impacto político extraordinario en el campo cultural. Algunas de sus gestiones se han caracterizado por el caos, el autoritarismo, la centralización de recursos económicos, el derroche de dinero en gastos superfluos, el nepotismo y el despotismo de sus ministros. El activismo vacuo, la espectacularidad, el farandulismo, el clientelismo político y la instrumentalización de la literatura y el arte no han contribuido a la democratización de la cultura. En ese sentido, la clase política ha tenido como objetivo, a través de los mandarines y cortesanos del Estado, la inclusión-exclusión de los escritores dominicanos en el canon. Una vez instalado el Ministerio de Cultura en el año 2000, todas las instituciones descentralizadas pasaron a ser dependencias de este. Entre las más importantes en cuanto a la formación del canon están las siguientes:
Feria Internacional del Libro, Dirección de Gestión Literaria, Premio Anual de Literatura, Música, Teatro, Ensayo, Editora Nacional, Editoria Ferilibro, Librería de Cultura, Biblioteca Nacional, Biblioteca República Dominicana, Festival de Poesía, Casa de las Academias, que comprende entre otras la Academia Dominicana de la Lengua, Archivo General de la Nación y el Comisionado Dominicano de Cultura en New York, con su correspondiente concurso literario Letras de Ultramar y su Feria del Libro de Nueva York. Sí, eso se llama monopolio, ¿verdad? Desde el campo político, el Ministerio de Cultura tiene el poder no solo para tratar de crear consenso con el consecuente impacto en el canon, sino también para coaccionar a escritores, pintores, cantantes, críticos, periodistas, etc. Los principales medios de inclusión son las publicaciones de la Editora Nacional, la Feria Internacional del Libro, del Banco Central y del Banco de Reservas. Estas dos últimas instituciones, aunque no estatales, no dependen del ministerio. Aunque estatales, perdón, no dependen del ministerio. Los homenajes a artistas e intelectuales, así como también las pensiones otorgadas por el Estado, los escritores publicados, los artistas homenajeados y los pensionados se convierten en bocinas repetidoras en los medios de comunicación o callan para siempre. Los premios literarios otorgan, en muchos casos, a miembros de los partidos en el poder, a simpatizantes de esos partidos políticos, simplemente a compadres y amigos de los miembros del jurado de esos concursos. En fin, a los agentes del campo cultural creado por el campo político. Y ya para concluir, de veras, diré que desde el poder del capital simbólico acumulado, los agentes del campo cultural y del campo político han construido un etos colectivo de intelectuales que imaginariamente se ven a sí mismos y son vistos por otros del mismo campo como excelentes, pero cuyo capital es inorgánico, sin un aval epistémico. La política, el amiguismo, el compadrazgo, habría que incluir el comadrazgo, del esprit de corps, del espíritu de cuerpo, cuando no la corrupción, en el sentido que le otorga Saúl Peña, son prácticas comunes en cuanto a la construcción de ese etos cultural colectivo. En lugar de ser un Estado ético o un Estado cultural, el Estado dominicano se ha convertido en un Estado gendarme de la cultura, que construye un etos colectivo y despoja de capital simbólico a sus opositores. Aquellos que se atreven a cuestionar el poder y a plantear un pensamiento crítico son castigados con la exclusión y el aniquilamiento simbólico. Espero que las futuras generaciones de intelectuales manejen criterios que no sean el político, el compadrazgo o la corrupción para estudiar seria y responsablemente la cultura y la literatura dominicanas. Finalmente, para responder a la pregunta ¿qué es un autor o una autora bono?, diré que un autor bono es aquel que independientemente de su ideología, religión, creencia o partido, envía un manuscrito para la consideración de evaluadores por pares y el manuscrito es publicado. Es, en definitiva, un autor comprometido con el pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Fernando Valero Holguín por sus palabras y nos gustaría abrir un espacio para preguntas y comentarios, así que quien quiera, esté interesado en hacerle alguna pregunta al profesor, pues levante la mano. Pueden no estar de acuerdo. Se debaten ideas, no argumentos ad hominem a la persona. Siempre y cuando no me insulten, podemos debatir cualquier idea. Rosy tiene una pregunta. Okay. No. Yo decía que tenía una pregunta en la mirada, pero... Dos. Una sobre el origen, motivación de ese escrito.
que se siente muy actual, muy de ahora, evidentemente, porque, ¿verdad? Es como lo que vivimos constantemente, pero que es de hace unos años, es en concreto de hace 10. 2012, exacto. Ajá, entonces hace 11 años. Como saber, como conocer un poquito esa motivación y la recepción también en el aquí y el allá. Me interesa, como cómo se recibe en el aquí y el allá esa reflexión. Y me interesa ya para traer también a un tema de la actualidad, un poco en eso. Hay un tema actual, un debate sobre el tema de la Feria del Libro actual, por ejemplo, y su homenaje a Israel y demás. Me interesaría como traer tus reflexiones sobre ese tema a ese debate actual. No necesariamente, bueno, como quieras, pero como traerlo a colación. Bien, el origen de este trabajo, bueno, siempre escribí sobre literatura, bueno, yo publiqué mi libro de cuentos Viajante en Son en 1983 y había escrito después en los 80 sobre literatura dominicana. Ya cuando comencé mi carrera como profesor, la primera posición que asumí allá como profesor en los Estados Unidos, y seguí escribiendo sobre literatura, desde allá, desde la Academia Norteamericana, siempre me posiciono desde donde hablo, comencé a reflexionar sobre la vida cultural dominicana y a partir del ensayo Los Intelectuales de Antonio Gramsci, tratar de entender cómo funcionaban las cosas. También a partir de mi experiencia, de muchas exclusiones y de experiencias de amigos, de otras exclusiones, tratar de entender un poco cómo funcionaba la cosa. Obviamente yo nací y crecí en la República Dominicana, es decir que yo todos esos fenómenos los conozco porque los viví. La diferencia, como establecí, entre el rechazo y la aceptación del artículo se debe más bien a un orden político, como dije, ya que la organizadora del Congreso tenía fuertes vínculos con intelectuales dominicanos, mientras que cuando envié el trabajo sin mi nombre, que es lo que se llama a ciegas, es decir, ya no se está evaluando el trabajo de Fernando Valerio Holguín, sino de un profesor que envió un trabajo que obviamente es sobre República Dominicana porque escribe sobre este tema. La vida en el tránsito entre el aquí y allá y el allá acá me da varias perspectivas. La perspectiva cuando estoy allá la da la distancia, y cuando estoy aquí la da la inmersión total en los problemas y en los fenómenos que ocurren. Sobre la Feria del Libro actual, no sé qué decirte. No quisiera, podríamos abrir un debate, puesto que hay incluso personas que están trabajando en la feria, y la editorial Bonó va a participar en la Feria del Libro, pero prefiero no entrar en debates y en detalles. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo, ¿no? Obviamente, sí te puedo dar mi posición política. Yo condeno el Estado sionista de Israel por todas las masacres al pueblo palestino. Esa es mi posición política. ¿Alguna pregunta? Rosy. Bueno, ya que me leyó la mirada, dos preguntas también, así como Ingrid. La primera es que dentro de ese ethos que tú bien describes, ¿qué lugar le darías a la academia, al académico dominicano, al pensamiento desde universidades donde pues sí han habido momentos que han habido posiciones muy en contra de ese canon? Y en segundo lugar, lo que le llamamos gestión cultural. Dentro de ese ethos, ¿qué opinión te merecen esos dos mundos
paralelos y a la vez confluyentes, porque hay muchos académicos que también son funcionarios y muchos gestores también. Pero se podría decir que son mundos paralelos acá en la República Dominicana. Sí, sí, una pregunta capicúa. Bueno, la universidad, la academia, dentro del campo cultural, tiene un impacto muy importante en la creación de un capital simbólico. Pero ha habido un cambio en la academia, o será que porque tengo muchos años fuera no puedo percibir o conocer la intríngulis, ¿no? Toma la UAS, por ejemplo, durante los 12 años de Balaguer. La UAS era una universidad combativa desde el punto de vista político porque era el refugio de la izquierda, y allí enseñaban los intelectuales dominicanos más importantes, ¿no? Con un pensamiento colectivo. Yo desconozco actualmente quiénes son los profesores de las universidades, pero sí entiendo que tienen un rol importante en cuanto a la producción de un capital cultural y simbólico. Pero no te estoy contestando la pregunta. Pues está muy buena tu lectura. Bueno, puedo entender por los años que no vives acá, lo que sé, pero por lo menos es referirlo a lo que fue en el pasado, hace 20, 30 años, sobre todo la UAS, que tuvo, qué sé yo, escuelas como las de sociología, las de antropología, que todavía se toman como referentes muy contrarios al canon cultural que existía desde el Estado Dominicano en aquel entonces. Y esas son producciones que todavía son referencias importantes para todos los que estudian en esas ramas. O sea que, más que nada, ¿qué opinión le merece tal vez en sentido general? Puesto que, como usted dice, tiene mucho tiempo que no vive acá. Y yo entiendo, no generalizo que ser funcionario ya es ser represor, funcionario del Estado, ¿no? Tú tienes el caso de Marcio de los Magiolos, que fue viceministro de Cultura. Por eso digo que algunas gestiones, o sea, dentro incluso del mismo Ministerio de Cultura, hay funcionarios que tienen un rol muy específico, que no necesariamente comulgan con la política estatal, ¿no? O con la del ministro o ministra de Cultura. Entonces no quiero generalizar en el sentido de que funcionario es igual a corrupto. Ya, no es eso, ¿no? El campo cultural es autónomo, tiene una autonomía, y dentro de ese campo los agentes hacen alianzas, estrategias, tácticas, negociaciones, es fluido y está en movimiento, y es una lucha entre los agentes, pero no una lucha como de guerra, sino como de juego, un juego donde tú me das y yo te doy, yo cojo y te quito. Capital simbólico. Entonces está en constante movimiento, no es algo fijo, generalizado. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero saber cuál es la similitud entre el ethos y el logo. ¿El ethos se apoya junto con el logo? Ambos tienen que siempre estar juntos y como con patos, ¿no? Sí, están íntimamente ligados. El logos es el discurso, es la palabra que puede producir un ethos, es decir, una imagen del autor. Piensa, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa o en Julia Álvarez, a través de un patos, de unas emociones que van produciendo esa imagen del escritor. Pero los lectores y los demás también ayudan a crear una imagen de ese mismo autor. Entonces están íntimamente relacionados los tres. Entonces el logo es como un sello. El logos es el discurso, la palabra escrita u oral. Ok, muchas gracias. A la orden.
Creo que de todo creo que lo que quisiera como quedarnos es como en la conversación de lo que sigue, porque aquí reconozco varios rostros de lo que estamos tratando de hacer, algo nuevo con lo que ha sucedido hasta ahora, y nos quedamos con un vacío, ¿no? Es decir, ayer hablaba con alguien y me decía, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Hemos vuelto a caer en el grupismo, hemos vuelto a caer en el favoritismo, en que si tengo una ventana voy a tratar de ayudar a la gente mía, porque eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, contrario, conversaciones como esta es lo que hace. Venimos ancestralmente viviendo esto, tenemos los últimos 30, 40 años excluyendo de los buenos a gente buena, y llegamos a este momento que estamos defendiendo otras libertades o que queremos pretender defender otras libertades y seguimos haciendo lo mismo. O sea, sigue sucediendo lo mismo. Voy a utilizar la feria por poner un ejemplo. Con la feria puedo mencionar otras tantísimas ferias literarias, o no solamente la gubernamental, otros espacios culturales donde solamente se le dan cabida a quienes se juntan conmigo, o sea, a quienes son los míos, o los que forman parte de mi coro literario. Entonces, en esa terminaremos creando grupos y subgrupos de grupos hasta que no podamos más. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo... ¿Para qué hiciste tu plan? El plan que yo tengo. Yo tengo un plan. El plan consiste en escribir, estudiar acerca de la cultura dominicana, o sea, la música, la literatura, el arte, el pensamiento de los intelectuales dominicanos. Ok. ¿Alguien más? Yo me atrevo ahora a hacer una pregunta un poco, sí, retomando el comentario de ella, ¿no? Usted ha explorado el tema del poder y de esta élite política y cultural que coopta cierta producción, ¿no? Y la circulación de una producción cultural, en este caso la literatura específicamente. Y haciendo un repaso de lo que inventa, crea, gestiona el ministerio, uno tiene esa sensación de monopolio, ¿no? Pero cuando hablamos de canon al principio, estamos hablando de los valores estéticos, ¿no? Que teóricamente eso es lo que hace, que consagra al canon. Hay unos valores estéticos que están bien identificados teóricamente y se resguarda en el canon, ¿no? Pero mientras yo escuchaba su ponencia, tenía la sensación de que la literatura en ese ámbito era como una cosa, una mercancía bastante hostil, que básicamente se comerciaba entre gente, pero y circulaba de manera muy cerrada, ¿no? Entonces mi pregunta es, a su juicio, si queremos hablar de valores estéticos, ¿qué valoración hace de, por irnos un poco más arriba, la crítica literaria profesional o el periodismo cultural y literario, para que esas nuevas voces o esas otras voces disidentes o simplemente otras voces pues circulen entre los lectores, que en definitiva estoy preguntando aquí como editorial, los lectores, que es lo que más nos interesa, pues tengan cabida a otro tipo de producción literaria y sobre todo a otra valoración de esa literatura que está llegando, ¿no? ¿Qué valoración haría entonces de ese tipo de crítica literaria o periodismo literario o cultural, ¿no? Bueno, el problema es que la crítica literaria dominicana es asistemática, porque las universidades no todas tienen revistas académicas especializadas en diferentes áreas para una publicación a ciegas, anónima, por pares,
sino que yo veo, lo que yo veo en todo, y creo que es la tesis de este capítulo del libro, es la sobredeterminación del campo político en el estético, como bien plantea Bourdieu, una confusión del campo estético del campo político, porque el campo político fija el canon, no importan o no interesan muchas veces los valores estéticos del texto, sino a qué grupo, qué partido, qué grupo tú perteneces para ser publicado. Ojalá la editora nacional fuera como la editorial Bonó, donde se envían libros y se revisan por pares y se toma en consideración el valor del texto en sí, no de que fulano sea del FUPU o del grupito de fulano de tal o que trabaja en el ministerio de tal, sino que se considere el texto, se evalúe el texto por parte de un experto, que es como se hace en el Bonó. Y así tendríamos entonces una mayor difusión de la literatura dominicana basado en méritos epistémicos o valores estéticos, pero eso no sucede. Es el campo político y el campo económico, porque si tienes dinero, te puedes publicar tus obras completas. y tratar de hacer creer, decía Manuel García Cartagena el otro día con la publicación de su libro, ese parecerse, hacer creer o hacer parecer como que tú eres un excelente escritor, pero hay un vacío en términos de valores, o la mediocridad en términos de valores estéticos de muchos textos. No estoy diciendo que todos, no estoy diciendo de muchos. Entonces es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Por eso digo que ojalá las futuras generaciones de escritores dominicanos y de intelectuales tengan criterios abiertos y no estén basados en la política para producir esos textos, ¿no? O tener un impacto en el canon. Hola. Bueno, te escucho hablar y me vienen a la cabeza muchas otras áreas del arte, como la música, que es un tema que nosotros vivimos discutiendo, sobre la distribución, la publicación, sobre, bueno, casi todas las áreas del arte. Es algo que se vive porque no solamente nuestra cultura, muchas culturas que vienen con un canon musical, tengo que irme a la música inevitablemente, un canon sobre cómo debe ser la música, qué es lo que se debe escuchar, qué es lo que la gente debe leer, como dice Ángela, es algo ancestral, vienen de mandatos ancestrales, de lo que nosotros queremos que se vea, de lo que se entiende que es la belleza. Yo creo que la pregunta va y la inquietud de todos aquí es cómo eso, independientemente de que sea el político o el campo político que tenga el poder de elegir si vamos a leer esto, no vamos a leer esto, si vamos a escuchar esta música, no vamos a escuchar esta música, tiene que haber un cambio desde el interior. Y me voy a ir a la parte del ser, porque si yo elijo consumir X arte, eso viene de mí, eso viene de mi curiosidad, eso viene de mi impulso. Entonces, yo creo que nosotros también somos muy pasivos en esperar que solamente sea el gobierno, la cúspide o el otro que me trace la ruta del arte que yo voy a consumir. Entonces, yo siento mucha... Es muy pasivo el consumidor de arte también en nuestro país. En otros países nosotros lo vemos diferente, quizá porque hay más espacio. Aquí yo te hago una feria del libro rebelde o te hago un espacio de micrófono abierto. O sea, no solamente esperar que sea la cúspide o que sea el gobierno que genere cosas, porque nosotros, el dominicano también se queja mucho, no, que el gobierno no arregló la calle, que el gobierno, pero nosotros como ciudadanos, nosotros como consumidores, como entes gestores de cambio, ¿qué estamos haciendo para que eso sea diferente? Y creo que por ahí va la pregunta de Ángela. Entonces, más que sentarse a esperar que sea el gobierno, la política, la cúspide,
porque ya estamos en otro tiempo también, estamos en tiempo de cambio, donde tenemos un montón de plataformas para difundir arte. Entonces, yo creo que esta generación, a partir de trabajos como el tuyo, tiene insumos para empezar a crear esos espacios y para empezar a educar también o a buscar y expandir quiénes son los consumidores, porque tenemos muchísimo teatro, tenemos muchísimos libros, no importa quién lo haga, pero no tenemos quien lo consuma. Entonces, yo creo que es un trabajo también mucho más profundo. Tú que mencionabas la Feria del Libro, bueno, esta es mi primera experiencia estando dentro de la Feria del Libro. Hay cosas que yo no puedo ver porque no soy del área intelectual, sí soy de la parte logística y todo eso. Y estoy viendo cosas que realmente nunca había vivido desde adentro de una organización, que no voy a entrar en ese detalle ahora, pero este tipo de eventos, si se hacen de una manera, como yo lo veo ahora mismo, de crear esa audiencia que luego va a poder elegir cuáles son los libros que van a vivir, entonces a leer y a buscar y a indagar. Entonces yo creo que es un trabajo mucho más profundo, mucho más colectivo a nivel de conciencia como país, como pueblo, para poder gestionar todo ese cambio. Estoy de acuerdo contigo, gracias. Estoy de acuerdo contigo en lo que tú planteas, la rebeldía o la revolución, prácticamente, y sí, estoy de acuerdo de que debe lucharse para cambiar el estado de cosas. Ahora bien, la educación es la primera en reproducir esas acciones y esos pensamientos, esos hábitos que nos hacen consumir el arte de una manera y no de otra, ¿no? Y también dentro de esa educación existe el prejuicio racial, el racismo, el sexismo, que nos hace rechazar como consumidores ciertos valores, ¿no? El caso, por ejemplo, de la música urbana, que tú y Rosy conocen muy bien, ¿no? Y mi artículo sobre el teteo, el teteo del COVID, cuando el director de la Orquesta Sinfónica, se me escapa el nombre, José Antonio Molina, dice que eso es a gente de malvivir, de gente de clase baja, que está expresando un pensamiento de clase social más bien, pero no se pone a analizar los ritmos, la variedad de ritmos, que era lo que yo te consultaba en esa ocasión, que son ritmos afrocaribeños que están aquí. Entonces no analiza desde el punto de vista de los valores estéticos esos ritmos, esa riquísima percusión de los ritmos afrocaribeños, sino que denosta esa música por ser una música de barrio, marginal, etcétera, etcétera. Entonces, esos pensamientos, acciones y valores provienen desde la escuela primaria, secundaria, universitaria, que nos inculcan esa manera de pensar. Entonces, la invitación sería a reaccionar, a tener un pensamiento crítico con respecto a esos valores adocenados, ¿no? De acuerdo totalmente. Bueno, yo no pertenezco al área de la cultura. Yo vine porque realmente desde hace un tiempo tengo como muchísima preocupación. Siempre la he tenido, pero desde hace un tiempo tengo muchísima preocupación como mujer negra, además en la República Dominicana, de los imaginarios y de lo que se reproduce a través de las literaturas sobre lo que es dominicana, sobre la cultura dominicana y las cosas en las que yo, y creo que, y trabajo mucho con niñas también, creo que la mayoría de las niñas tampoco se sienten reflejadas en su día a día. Y justo cuando ella hablaba, estaba pensando, anteriormente estaba pensando que realmente hay un tema más grande hay un tema más grande que el solo ser individual, sino que todos esos imaginarios se reproducen a través de la educación, a través del Ministerio de Cultura. Usted lo dice muy bien, que tienen sus autores favoritos, hacen sus publicaciones favoritas, pero también a través de esas publicaciones se reproducen unas cosas específicas. No son autores que publican y autoras que publican cosas
relacionada con la diversidad cultural, con la negritud, con pensamiento crítico sobre la historia dominicana. Son cosas reproducidas que siguen, que hacen que, digamos, que la cultura dominicana y que lo que nosotros nos enseñan como cultura dominicana se siga sosteniendo. Y que hace que también nosotros, las personas negras en República Dominicana, siempre nos sintamos expulsadas de aquí, no nos sintamos parte. Entonces, a mí vine por eso, justamente pensando en lo que ella decía de, bueno, estamos aquí, sabemos que esto está pasando, entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Yo sé que en otros países, que en todo el mundo, digamos, está pasando y ha pasado, hay otros países que van más adelantados en reflexiones alrededor de eso, han creado espacios alternativos. Yo sé que también hay mucha gente que tiene espacios alternativos. De hecho, los últimos libros que he leído este año lo compré en la editorial Bono, en la Feria del Libro pasado, sobre dominicanidad, sobre imaginario, pero también estoy en eso como ¿qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otras alternativas hay para también poder reproducir otras cosas sobre la dominicanidad y sobre los imaginarios, alternativas a eso que el Ministerio de Cultura, pero también otros ministerios de educación nos quieren vender y nos han estado vendiendo a las dominicanas y los dominicanos y a toda la gente que nos encontramos en esta isla? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Crear espacios alternos, espacios de resistencia. El problema es que el poder coopta y compra. Y engulle. En el segundo mundo paralelo del que te hablaba ahorita, que era el de la gestión cultural, no quiero perder la oportunidad de señalar un poco lo que decía Ángela, como ¿y qué estamos haciendo nosotros? O cómo nos colocamos ahora. Y en perspectiva, creo que la gestión cultural es como lo más rock and rollero que hay, o sea, porque es lo que lleva a la contraria. O sea, en 1979, en Sainaguá, San Cristóbal, a raíz del ciclón David, se creó el Festival Atabale de Sainaguá. Un festival que todavía existe y que ha pasado por de todo, gobierno de todos los colores. Ahora el color es naranja, o sea que también esperemos que el color naranja, todo esto naranja. Pero en Jarabacoa una señora inventó el Festival de la Poesía de la Montaña. Yo que soy de Neiva, provincia de Bauruco, existe una feria municipal del libro, solamente de autores de la cuenca del lago Enriquillo. Pero en la frontera, en Dajabón, hay un pueblo que se llama Partido, que en torno a la iglesia católica y a un centro de animación sociocultural que tienen ahí con su biblioteca y todo, una cosa fantástica, también tienen una feria municipal del libro, donde la única condición es que el libro debe tener como un costo muy bajo, que el pueblo lo pueda adquirir. Existe la editora Bono, existen el Encuentro Nacional de Escritoras y existen elementos desde la gestión cultural. El Estado también engulle cosas, ¿no? Y esos festivales luego parecen casi medio institucionales porque reciben patrocinio, comienzan a invitar a gente del canon, como ha sucedido en el pueblo montañoso que acabo de señalar, no el fronterizo ni el mío. Y a veces la ilusión que ya es un festival como del Estado, ¿no? Porque reconocido. Y van como en contrapeso con lo que está pasando en la calle. Os recuerden que hace unos años el Ministerio de Cultura hizo unas convocatorias de proyectos culturales con el tema de descentralización, porque era el año como de eso, del Estado. Y entró mucha gente, entré yo con San Carlos, y entró gente de Samaná, y entró gente de Pedernales, y eso fue fantástico. Quiero decir con esto que hay que ponerle atención a cómo se mueve la gestión cultural, porque creo que ahí es en donde está esa savia. El Estado sabe lo que va siguiendo y va adquiriendo y se va mutando y va haciendo cosas, pero está ahí. Yo creo que ese es el ahora. El ahora, con la salvedad de que, bueno, de que hay redes sociales donde ya la gente publica más rápido con muchísimas plataformas y que hay muchísimas como formas de organización que no tienen necesariamente que ver, que lo más gubernamental que tú puedes hacer es pedir un permiso para un espacio público, pero después creo que ese chavainismo del etos cultural lo que ha hecho que le ha dado como un mecanismo de supervivencia a cantidad de instituciones, porque son instituciones culturales con un pensamiento cultural también. Tal vez estoy siendo un poquito como positiva, pero yo vengo de ahí
y creo que ese es el presente y que no todo necesariamente tiene que pasar por ese filtro ideológico. Creo que, o el Palo Sur en Barahona, o sea que hay muchos festivales que tienen como elementos que son muy contracultura canónica. Totalmente de acuerdo. Hay que crear espacios de resistencia, espacios de lucha. El peligro es ser expulsado del paraíso, o sea, del campo cultural. O sea, el ninguneo dominicano, el silencio absoluto, la muerte civil, el ostracismo. Pero a ese silencio yo propuse la otra noche en la presentación del libro de García Cartagena que al silencio no se le responde con silencio, ni a la marginación con marginación. Se le responde con un pensamiento crítico, que es lo que estamos haciendo esta noche aquí, en este espacio Bono. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes acá. Estamos muy agradecidos con el profesor Fernando, con todos ustedes. Allá afuera les espera un pequeño brindis con Ice Tea y los libros que están también a su disposición. Muchísimas gracias.